Oscuros, capítulo 10. Señales de humo. ¿Qué estás esperando? Le espetó Pen un segundo después de que Daniel se fuera con Ronald. ¡Vámonos! Y tiró de Luz de la mano. ¿A dónde? Preguntó Luz. Todavía le palpitaba el corazón por la conversación con Daniel y por verlo marcharse. La sombra que proyectaba los hombros esculturales de Daniel en el vestíbulo parecían más grande que él mismo. Pen le dio un golpecito en la cabeza. ¿Hay alguien ahí? A la biblioteca, como te he dicho en la nota. Entonces se percató de su cara inexpresiva de Luz. ¿No has recibido ninguna de mis notas? Se dio una palmada en la pierna, pero si se las di a Todd para que se las diera a Cam para que te las diera a ti. Pony Express. Cam se puso delante de Penny y le mostró a Luz los 2 trozos de papel doblados que sostenían entre el índice y el dedo corazón. A ver si me lo aclaras. ¿Acaso tu caballo se ha muerto de cansancio por el camino? Le dijo Pen en tono desabrido, y cogió las notas. Te las he dado hace como 1 hora. ¿Por qué has tardado tanto? ¿No las habrás leído? Claro que no. Cam se llevó una mano al pecho, ofendido. Llevaba un anillo grueso de color negro en el dedo corazón. Pero si no te acuerdas, han reñido a Luz por pasarse notas con Molly. Yo no me estaba pasando notas con Molly. Lo que sea, replicó Cam. Le quitó las notas a Pem y se las dio finalmente a Luz. Solo he intentado hacer lo mejor para vosotras. Y la espera que sugiera oportunidad idónea. Bueno, pues gracias. Luz se guardó las notas en el bolsillo y se encogió de hombros, como diciendo ¿qué se le va a hacer? Hablando de esperar al momento adecuado, dijo Cam, el otro día estaba dando una vuelta y me encontré esto. Les mostró una caja roja de terciopelo y la abrió para que Luz pudiera verla. Pen se asomó por encima del hombro de Luz a fin de poder echarle un vistazo. Dentro había una fina cadena de oro con un colgante circular que tenía grabado una línea en el centro y una cabeza de serpiente en la punta. Luz lo miró. ¿Se estaba burlando de ella? Él tocó el colgante. Pensé que después de lo del otro día quería ayudarte a que te enfrentaras a tu miedo, dijo en un tono que denotaba cierto nerviosismo, que temía que ella no lo aceptara. ¿Iba a aceptarlo? No es broma, simplemente me gustó. Es especial y me recordó a ti. Era especial y muy bonito, y a Luz le pareció que no se lo merecía. ¿Lo has comprado? Preguntó, pues parecía hablar de cómo había logrado salir del campus a preguntarle ¿por qué a mí? Pensaba que el kit de los reformatorios era que nadie podía salir de ellos. Can levantó ligeramente la barbilla y sonrió con los ojos. Hay formas de salir, contestó con tranquilidad. Algún día te las enseñaré, o mejor podría enseñártelas esta noche. Cam, cariño, dijo una voz a sus espaldas. Era Gabe, que le había dado un golpecito en el hombro. Llevaba una trenza francesa sujeta detrás de la oreja, como si fuera una impecable cinta para el pelo. Luz la miró celosa. Necesito que me ayudes a montarlo todo, ronroneó. Luz miró a su alrededor y se dio cuenta de que eran los únicos 4 alumnos que quedaban en el aula. Más tarde daré una fiestecita en mi habitación, dijo Gabe, apoyando la barbilla en el hombro de Cam para dirigirse a Luz y a Pem. Vais a venir, ¿no? Gabe, cuyos labios siempre tenían un aspecto pegajoso debido a la gran cantidad de brillo que se ponía, y cuyo cabello rubio siempre aparecía en el preciso instante en que un chico empezaba a hablarle a Luz. Incluso aunque Daniel le hubiera dicho que no había nada entre ellos, Luz sentía que nunca serían amigas. En cualquier caso, no tienes que llevarte bien con alguien para ir a su fiesta, sobre todo cuando ciertas personas que sí te gustan estarían realmente allí. ¿O debería aceptar la oferta de Cam? ¿Realmente sugería salir del internado?
El día anterior corrió un rumor por la clase cuando Jules y Philip, la pareja del piercing en la lengua, no asistieron a la clase de la señorita Sofía. Al parecer habían intentado salir del campus en medio de la noche, una cita secreta que se fue al garete, y los habían confinado por separados en algún lugar del que ni siquiera Penn sabía. Lo más raro era que la señorita Sofía, que no solía tolerar los cuchicheos, durante la clase no acalló los rumores descabellados que se extendían entre los estudiantes. Era casi como si el profesorado quisiera que los estudiantes se imaginaran los peores castigos para quienes osaran infringir aquellas normas dictatoriales. Luz tragó saliva y miró a Cam. Él le ofreció el brazo, ignorando por completo a Gabe y a Penn. ¿Qué te parece, pequeña?, le preguntó, y sonó tan encantador como los clásicos de Hollywood, lo cual hizo que Luz se le olvidara de lo que había estado pasando con Jules y Philip. Lo siento, interrumpió Penn dirigiéndose a ambos mientras apretaba a Luz cogiéndola del codo. Pero tenemos otros planes. Cam miró a Penn como si no supiera dónde había salido. Aquel chico sabía qué hacer para que Luz se sintiera una versión mejorada y más enrollada de sí misma. Tenía la virtud de cruzarse en su camino justo cuando Daniel le había hecho sentir extremadamente lo contrario. Pero Gabe seguía junto a él, y Ben tiró de Luz con más insistencia, así que les dijo adiós con la mano, que aún sostenía el regalo de Cam. Quizás la próxima vez. Gracias por el collar. Tras dejar atrás a Cam y a Gabe desconcertados en el aula vacía, Ben y Luz salieron de la Agustín. Daba un poco de miedo quedarse a solas en el edificio oscuro a aquella hora tan avanzada. De juzgar por el paso apresurado de Ben al bajar las escaleras, supo que ella también se sentía igual. Fuera hacía viento. Un búho aullaba en una palmera cuando pasaron bajo los robles que había junto al edificio. Unos desordenados zarcillos de musgo español acariciaron sus pies como si fueran mechones de cabellos enredados. «Quizás la próxima vez», dijo Penn imitando la voz de Luz. «¿De qué iba eso?» «De nada. No sé». Luz quería cambiar el tema. «Y no lo he dicho con ese tono de pija». Se quedó sonriente mientras caminaban. ¿Otros planes? Pensaba que te lo habías pasado bien en la fiesta de la semana pasada. Si por casualidad leyeras mi correspondencia reciente, verías que nos esperan cosas más importantes. Luz se vació los bolsillos descubriendo que aún tenía los M&M's y los compartió con su amiga, y me puso una pega muy propia de ella. Esperaba que provinieran de un lugar que cumpliese las medidas de higiene básicas, aunque se los comió sin rechistar. Luz desplegó la primera nota de Penn, que parecía una página fotocopiada de alguna de las fichas de los archivos de subterráneo. Gabriel Gibbons, Cameron Brielle, Lucinda Price, Todd Hatmon, emplazamientos anteriores, todos en el noroeste excepto Todd Hatmon, Orlando, Florida. Ariane Alter, Daniel Grigori, Mary Margaret Sain, emplazamientos anteriores, Los Ángeles, California. La llegada a Espada y Cruz del grupo de Lucinda estaba registrada el 15 de septiembre de ese año. La del segundo grupo, el 15 de marzo de hace 3 años. ¿Quién es Mary Margaret Sain?, preguntó Luz. La mismísima virtuosa Molly, respondió Penn. El nombre de Molly era Mary Margaret. No me extrañaba que tenga tomada con el mundo, dijo Luz. ¿De dónde has sacado todo esto? Lo encontré en una de esas cajas de la señorita Sofía bajo el otro día, explicó Penn. Esa es la letra de la señorita Sofía. Luz miró a Penn. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué tendría que registrar todo eso? Pensé que tenían nuestras fechas de llegada separadas por una ficha.
Así es, yo tampoco me explico, añadió Penn. Y además, aunque ingresaras en el mismo momento que los demás, no parece que tengas nada en común con ellos. No podría tener menos en común con ellos, dijo Luz, recordando las miradas evasivas que siempre le dedicaba Gay. Ben se rascó la barbilla. Pero cuando Ryan, Molly y Daniel llegaron, ya se conocían antes. Supongo que venían del mismo centro de Los Ángeles. Allí, en alguna parte, estaba la clave del secreto de Daniel. Tenía que haber algo más que un centro de menores en California, pero al pensar de nuevo en la reacción de Daniel, aquel terror que le hizo palidecer cuando Luz le mostró interesada en saber algo sobre él, en fin, tuvo la sensación de que todo cuanto Penn y ella estaban haciendo resultaba fútil e inmaduro. ¿Qué quiere decir todo esto?, preguntó Luz, repentinamente malhumorada. No sé por qué la señorita Sofía recopilaría toda esta información, aunque ahora que lo recuerdo llegó a Espada y Cruz el mismo día que Ryan, Daniel y Molly. ¿Quién sabe? Quizás no signifique nada. Hay tan poca cosa de Daniel en los archivos que pensé que lo mejor era enseñarte todo lo que he encontrado. De allí el anexo B. Señaló la segunda nota que Luz tenía en la mano. Luz suspiró. Parte de ella quería parar aquella investigación y dejar de sentirse avergonzada con respecto a Daniel. Pero su parte más lanzada todavía ansiaba saber más cosas de él, lo cual paradójicamente resultaba mucho más fácil conseguir cuando él no estaba presente, con aquellos argumentos que hacían que se sintiera avergonzada. Bajó la vista a la nota de la fotocopia de una ficha antigua de un catálogo de una biblioteca. Grigori D. Los vigilantes. El mito en la europea medieval. Serafín Press. Roma. 1755. Registro número R 999.3 18 GRL. Parece que uno de los ascendientes de Daniel era un erudito, dijo Penn, leyendo por encima del hombro de Luz. A eso era lo que debía referirse, le susurró Luz. Miró a Penn, le dijo que el estudio de la religión le venía de familia, debe referirse a esto. Pensaba que era huérfano. No preguntes, dijo Luz haciendo un gesto con la mano. Es un tema delicado. Señaló el título del libro en el dedo. ¿Qué es un vigilante? Solo hay una forma de saberlo, dijo Penn. Aunque puede que nos arrepintamos, porque tiene pinta de ser el libro más aburrido de la historia. Aún así, añadió frotándose los nudillos en la camiseta. Me tomé la libertad de comprobar el catálogo y debería estar en la biblioteca. Ya me dará las gracias. Eres buena. Luz rió de oreja a oreja. Estaba impaciente de ir a la biblioteca. Si algún familiar de Daniel había escrito un libro, era imposible que fuera aburrido. O cuando menos para Luz, no podía serlo. Entonces miró aquel otro objeto que todavía tenía en la mano. La caja de terciopelo de Cam. ¿Qué crees que significa esto?, le preguntó a Penn mientras subían las escaleras de mosaico hacia la biblioteca. Penn se encogió de hombros. Las serpientes te provocan odio, angustia, paranoia, extrema repugnancia, enumeró Luz. Quizás es como, bueno, a mí me solían dar terror los cactus, no podía ni verlos. No te rías. ¿Alguna vez te has pinchado con uno? Las espinas se te quedan en la piel durante días. Bueno, da igual. La cuestión es que en un año por mi cumpleaños mi padre me regaló como 11 cactus. Al principio quería tirárselos a la cabeza, pero luego mira por dónde. Me acostumbré y dejé de ponerme de los nervios cuando tenía uno cerca. A mí me funcionó de maravilla. Así que según tú, el regalo de Cam, dijo Luz, es en verdad muy tierno. Supongo, respondió Penn. Aunque si hubiera sabido que estaba por ti,
no le habría confiado nuestra correspondencia privada. Lo siento. No está por mí, empezó a decir Luz, toqueteando la cadena de oro que había en la cajita e imaginándose cómo le quedaría. A Pen no le había contado nada sobre el picnic con Camp, porque, bueno, en realidad no sabía bien por qué. Tenía que ver con Daniel y con el hecho de que Luz aún no sabía muy bien qué posición estaba, o más bien quería estar con respecto a los dos chicos. ¡Ja! Pensé rió socorradamente. Eso significa que te gusta un poco y por lo tanto estás engañando a Daniel. No puedo seguir tu ritmo con los hombres. Como si tuviera algo con alguno de ellos, objetó Luz sin demasiada convicción. ¿Crees que Cam ha leído las notas? Sí lo ha hecho y aún así te ha dado el collar, respondió Pen. Entonces es verdad que le gustas, chica. Entraron en la biblioteca y las gruesas puertas dobles se cerraron tras ellas con un ruido sordo que el eco propagó por la sala. La señorita Sofía alzó la vista por encima de los montones de papeles que cubrían su escritorio, alumbrado por una lámpara. Ah, hola, chicas. La saludó con una sonrisa tan grande que Luz volvió a sentirse culpable por haber estado en las nubes durante sus clases. Espero que disfrutaras de la breve sesión de repaso, exclamó con una voz cantarina. Muchísimo, asintió Luz, aunque de breve no hubiera tenido nada. Hemos tenido que repasar algunos detalles más antes del examen. Exacto, intervino Pen. Nos ha inspirado usted. Eso es maravilloso. La señorita Sofía rebuscó entre los papeles. Tengo una lista de lecturas complementarias por alguna parte y estaré encantada de hacerlos una copia. Genial, mintió Pen, mientras empujaba a Luz por los pasillos. Le avisaremos si la necesitamos. Más allá del escritorio de la señorita Sofía, la biblioteca estaba en completo silencio. Luz y Pen se fijaron en los números de referencia de los libros que había en las estanterías de camino a la sección de religión. Las luces de bajo consumo tenían detectores de movimiento, y en principio deberían encenderse cuando ellas pasaran por cada pasillo, pero solo funcionaban la mitad. Luz reparó en que Pen seguía cogiéndola del brazo, entonces fue consciente de que no quería que la soltara. Las chicas llegaron a la sala de estudio, que solía estar llena. Bien, en ese momento solo había una lámpara encendida. Todos debían estar en la fiesta de Kate. Todos excepto Todd. Tenían los pies apoyados en la silla de enfrente. Parecía estar leyendo un atlas mundial de tamaño de una mesa de café. Cuando las chicas se acercaron, alzó la vista con una expresión lánguida que podía ser de extrema soledad, o bien de un leve disgusto por la interrupción. ¿No es un poco tarde para que estéis por aquí?, preguntó. ¿Y tú?, les replicó Pen, sacándole la lengua de forma exagerada. Cuando las separaron algunas estanterías de él, Luz enarcó una ceja y miró a Pen. ¿Qué ha sido eso? ¿El qué?, refunfuñó Pen. Coquetea conmigo. Se cruzó de brazos y resopló para apartarse un mechón que le caía sobre los ojos, o algo parecido. ¿Qué te pasa? ¿Estás en la primaria?, se burló Luz. Pen levantó el dedo índice ante Luz con tal intensidad que Luz habría asustado si no hubiera sido porque no paraba de reírse. ¿Conoces a alguien que quiera hurgar en la historia familiar de Daniel Diggory contigo? No creo, así que déjame en paz. Ya habían llegado al extremo más alejado de la biblioteca, donde los 999 libros estaban alineados en una sola estantería de color peltre. Pen se agachó y registró los lomos de los volúmenes con el dedo, y Luz sintió un temblor, como si alguien le pasara el dedo por el cuello. Miró a su alrededor y vio una voluta gris. No era negra como solían ser las sombras, sino disminuida, más ligera, pero igual de inoportuna. La observó con los ojos como platos, mientras la sombra se alargaba en una línea larga y ondulada sobre la cabeza de Pen.
Descendía lentamente, como una aguja de coser, y Luz no quería pensar qué podía ocurrir si tocaba a su amiga. El otro día en el gimnasio fue la primera vez que las sombras la tocaron a ella, y aún se sentía como si lo hubiera violado, casi sucia. No sabía qué más podía hacer. Nerviosa y sin saber muy bien lo que estaba haciendo, Luz estiró el brazo como si fuera un bate de béisbol, respiró hondo y batió. Se le erizó la piel al golpear la sombra helada y la apartó de un golpe. También golpeó a Penny en la cabeza. Esta se llevó las manos a la cabeza y miró a Luz con los ojos desorbitados. —¿Pero qué pasa contigo? Luz se agachó de inmediato junto a Pen y le acarició la cabeza. —Lo siento, me ha parecido ver una avispa en tu pelo. Me ha entrado miedo, no quería que te picara. Era consciente de que aquella excusa había sido muy mala y esperaba que su amiga le dijera que estaba loca. ¿Qué iba a hacer una avispa en la biblioteca? Sabía que Pen le dejaría allí tirada. Pero la cara redonda de Pen se relajó, tomó la mano de Luz entre las suyas y le dio un apretón. A mí también me dan pánico las avispas, dijo. Soy alérgica y podría morir si me picaran. Así que básicamente me ha salvado la vida. Era como si estuviera viviendo en uno de esos momentos que estrechan los vínculos, ¿o no? Porque Luz le estaba consumiendo las sombras. Si hubiera alguna forma de apartarlas de su mente sin tener que apartar también a Pen, aquella última sombra de color gris claros le había dejado una sensación incómoda. La uniformidad de las sombras nunca había sido un tema que le reconfortara especialmente, pero estas últimas variaciones la desconcertaban. ¿Aquello significaba que había más sombras distintas abriéndose camino para llegar a ella? ¿O quizás tenía cada vez más capacidad para distinguirlas? ¿Y cómo explicar aquel extraño suceso durante la clase de la señorita Sofía, cuando pellizcó una sombra antes de que pudiera metérsela en un bolsillo? Lo había hecho sin pensarlo y no tenía ninguna razón para pensar que con 2 dedos podía ahuyentar la sombra. Pero lo había logrado. Miró las estanterías que la rodeaban, al menos durante un rato. Se preguntaba si había sentido algún tipo de precedente para futuros contactos con la sombra. Sin embargo, llamar contacto a lo que se había hecho a la sombra que flotaba sobre su cabeza de Pen, incluso Luz sabía que se trataba de un eufemismo. Tuvo un desagradable presentimiento al comprender lo que había empezado a hacer con las sombras. Era algo así como luchar. Qué raro, dijo Pen desde el suelo. Tendría que estar justo aquí, entre el diccionario de Los Ángeles y ese terrible libro del fuego y el azufre de Billy Graham. Alzó la vista hacia Luz, pero no está. Pensaba que habías dicho que... Lo sé. El ordenador lo ha listado como disponible cuando lo he mirado esta tarde, pero ahora es demasiado tarde para consultarlo de nuevo. Pregúntale a Todd, sugirió Luz. Quizás lo está usando para camuflar sus playboys. ¡Qué asco! Ben le golpeó la pierna. Luz sabía que solo había bromeado para intentar apaciguar su decepción. Resultaba de lo más frustrante. No podía averiguar nada de Daniel sin toparse con un muro. No sabía qué podía hallar en las páginas de aquel libro, súper lo que fuera. Pero cuando menos lo diría algo acerca de Daniel, lo cual era mejor que nada. Espere un momento, le dijo Penny incorporándose. Voy a preguntarle a la señorita Sofía si alguien lo ha consultado hoy. Luz observó a Pen retroceder por el largo pasillo hasta el mostrador principal y le sonrió al ver que aceleraba la marcha al pasar por donde Todd estaba sentado. En cuanto estuvo sola, Luz toqueteó algunos libros de las estanterías, hizo un rápido repaso mental de los alumnos en Espada y Cruz, pero no se le ocurrió ninguno que pudiera consultar a un viejo libro religioso. Quizás lo había usado la señorita Sofía como material de referencia en la sesión de repaso de antes. Luz se preguntó qué había sentido Daniel estando allí sentado mientras escuchaba a la bibliotecaria hablar sobre asuntos que probablemente habían sido
temas de la sobremesa durante su infancia. Quería saber cómo había sido la niñez de Daniel, qué le había ocurrido a su familia, que había tenido una educación religiosa en el orfanato o su infancia se parecía en algo a la suya, en la cual solo se preguntarían religiosamente las buenas notas y la excelencia académica. Quería saber si Daniel había leído este libro de su antepasado y qué pensaba de él, y si él mismo le gustaba escribir. Quería saber qué estaba haciendo en ese preciso momento, en la primera fiesta de Gabe, cuando era su cumpleaños, qué pie calzaba y si alguna vez dedicaba un solo segundo de su tiempo a pasar con ella. Luz sacudió la cabeza. Aquella cadena de pensamientos la conducía directamente a la ciudad de la pena. Y no quería seguir ese camino. Cogió el primer libro que vio en la estantería, el aburridísimo diccionario de los ángeles con una cubierta de tela, y decidió distraerse con él un poco hasta que Pen volviera. Estaba leyendo la historia del ángel caído Abaddon, que se arrepentía de haber apoyado a Satán y se lamentaba todo el tiempo de su decisión. Bostezó cuando oyó un sonido estridente sobre su cabeza. Luz vio el parpadeo rojo de la alarma de incendios. Alerta, alerta, anunciaba una voz monótona por el altavoz. Se ha activado la alarma de incendios. Evacúen el edificio. Luz dejó el libro en la estantería y se puso de pie. En Dover también hacían cosas así cada 2 por 3. Cuando ya lo habían repetido un montón de veces, se llegó al extremo de que ni siquiera los profesores prestaban atención a las simulaciones de incendio mensuales. De modo que el departamento de bomberos empezó a activar las alarmas reales para que la gente reaccionara. Luz comprendió que los administradores de Espada y Cruz utilizaban el mismo truco, pero cuando empezó a caminar hacia la salida, para su sorpresa comenzó a toser. En esta ocasión, el humo era de verdad. ¡Ven!, gritó. Su propia voz le retumbaba en los oídos. Era consciente de que el sonido punzante de la alarma no iba a permitir que la oyera. El olor acre del humo le recordó de inmediato la noche del incendio con Trevor. Empezaron a inundarle la mente imágenes y sonidos, detalles que había sepultado tan profundamente en su memoria que casi se habían borrado hasta ese instante. Trevor, con los ojos en blanco, en medio del resplandor naranja, las lenguas de fuego que se propagaban en cada uno de sus dedos, gritó ensordecedor e interminable que resonó en la cabeza como una sirena después de que Trevor cayera abatido. Durante el tiempo, ella había permanecido de pie, mirando. No podía dejar de mirar, helada en medio de aquel calor. No pudo moverse, no había podido hacer nada para ayudarlo, y él murió. Notó que una mano le sujetaba por la muñeca y se volvió pensando que era Pen, pero era Todd. Tenía los ojos como platos y también estaba tosiendo. «Tenemos que salir de aquí», le dijo jadeando. «Creo que hay una salida en la parte de atrás». «¿Y qué hay de Pen? ¿Y de la señorita Sofía?», preguntó Luz. Se sentía débil y mareada, se frotó los ojos. «Están por allí». Al señalar el pasillo que daba a la entrada, Luz descubrió que el humo en esa dirección era mucho más denso. Todd pareció dudar por un instante, pero al fin asintió con la cabeza. «Vale», concluyó, sujetándole de la muñeca al tiempo que se agachaban y corrían hacia las puertas principales de la biblioteca. Doblaron a la derecha al ver que uno de los pasillos estaba especialmente lleno de humo, y entonces se encontraron ante un muro lleno de libros, y no supieron hacia dónde ir. Se detuvieron para recuperar el aliento. El humo que solo hace un momento antes flotaba sobre sus cabezas se acercaba a la altura de sus hombros. Incluso agachados, estaban empezando a asfixiarse. No podían ver más allá de unos pocos metros. Luz se aferró a Todd y giró sobre sí misma. De repente no distinguió por dónde habían venido. Estiró los brazos y sintió el metal caliente de una de las estanterías. Ni siquiera podía ver las letras de los lomos.
estaban en la sección D o en la O. No había forma de saber dónde se hallaban Ben o la señorita Sofía, ni dónde se hallaban la salida. Luz sintió una oleada de pánico recorría todo su cuerpo, dificultándole aún más la respiración. Ya deben de haber salido por las puertas principales, gritó Todd sin mucho convencimiento. Tenemos que volver. Luz se mordió el labio. Si le ocurría algo a Ben, apenas podía ver a Todd, que estaba justo delante de ella. De acuerdo, tenía razón, pero ¿cómo iban a volver? Luz asintió sin decir una palabra y notó que Todd le tiraba de la mano. Estuvieron un largo rato caminando deprisa, sin saber hacia dónde. Entonces el humo empezó a dispersarse poco a poco, hasta que al final apareció el resplandor rojo de una señal de salida de emergencia. Luz respiró aliviada cuando Todd tanteó la puerta en busca de la barra y la abrió de un empujón. Daba a un pasillo que Luz no había visto nunca. Todd cerró de un portazo en cuanto hubieran salido, y por fin se llenaron los pulmones de aire limpio. Era tan bueno que Luz quería hincarle el diente, tragárselo todo, beber litros y litros, bañarse en él. Ambos tosieron para expulsar el humo de los pulmones y se echaron a reír, pero una risa incómoda que no acababa de aliviarlos. Rieron hasta que Luz se echó a llorar, e incluso ya había acabado de llorar y de toser. Aún seguían cayéndole lágrimas de sus ojos. ¿Cómo podía estar respirando aquel aire tan limpio cuando aún no sabía si Ben estaba a salvo? Si no había llegado a salir, si se había desmayado en algún lugar ahí adentro, entonces Luz le habría faltado otra vez a alguien que le importaba, solo que esta vez iba a ser mucho peor. Se secó los ojos y observó una nube de humo extendiéndose en remolinos desde el requicio que había en la parte baja de la puerta. Todavía no se encontraban a salvo. Al final del pasillo había otra puerta, a través de cuyo cristal podía verse una rama agitándose en la noche. Luz exhaló. Estarían afuera enseguida, lejos de aquel humo asfixiante. Si iban lo bastante rápido, podrían llegar a la entrada principal para asegurarse de que Penny y la señorita Sofía habían salido sin problemas. ¡Vamos! Luz animó a Todd, que estaba doblado y jadeando. Tenemos que seguir. Todd se irguió, pero Luz vio que estaba desbordado. Tenía la cara roja y los ojos llorosos y desorbitados. Prácticamente tuvo que arrastrarlo hacia la puerta. Estaba entrecerrada. En salir es que tardó demasiado tiempo en procesar aquel otro sonido grave y susurrante que se había cernido entre ellos, y que en ese momento estaba ahogando el ruido de las alarmas. Alzó la vista y descubrió una vorágine de sombras. Abarcaban todas las tonalidades, desde el gris negro más profundo. En principio, Luz solo quería haber podido ver hasta el techo, pero de alguna manera las sombras parecían extenderse más allá, hacia un cielo extraño y oculto. Formaban un asijo y sin embargo se distinguían unas de otras. Entre ellos se encontraron la sombra grisácea y más ligera que había visto antes. Su forma ya no recordaba una aguja, ahora parecía una llama de una cerilla, se balanceaba por encima de ella. ¿Cómo había podido esquivarla cuando amenazó con tocar la cabeza de Ben? Solo con recordarlo sentía una comezón en las manos y se le agarrotaban los dedos de los pies. Todo empezó a golpear furiosamente las paredes como si el pasillo se estuviera estrechando. Luz supo que estaban muy alejados de la puerta. Cogió a Todd de la mano, pero sus palmas sudorosas resbalaron, así que le sujetó con fuerza por la muñeca. Todd estaba lívido, hecho un ovillo en el suelo. De pronto dejó escapar un grito aterrador, porque el humo estaba llenando el pasillo, o porque él también percibía las sombras. Imposible.
pero había una mueca de horror en su cara, que se había crispado aún más ahora que las sombras flotaban por encima de sus cabezas. Luz, luz, le temblaba la voz. Otra horda de sombras apareció justo enfrente de ellos. Un manto de completa oscuridad se esparció por las paredes, impidiendo que Luz viera la puerta. Miró a Todd, ¿podía verlo? ¡Corre!, le gritó. ¿Podría correr siquiera? Tenía la cara tiznada y los ojos cerrados. Estaba a punto de desmayarse, pero de repente Luz tuvo la sensación de que era él quien la estaba llevando, o de que algo los estaba llevando a los dos. ¿Pero qué diablos?, gritó Todd. Sus pies rozaron el suelo por un minuto, como si estuvieran surfeando sobre una ola. Era como si deslizaran sobre su suave cresta, que a su vez los elevaba progresivamente y llenaba sus cuerpos de aire. Luz no sabía dónde se dirigía y ni siquiera podía ver la puerta. Solo podía distinguir una maraña de sombras negras que flotaban a su alrededor sin tocarla. Debería sentirse aterrorizada, pero de algún modo se sentía protegida de las sombras, como si algo la estuviera escuchando, una textura fluida pero impenetrable, algo extrañamente familiar, algo fuerte pero delicado, algo. Casi sin darse cuenta, Todd y ella se encontraron en la puerta. Sus pies tocaron de nuevo el suelo, y Luz consiguió abrir la puerta de emergencias de un empujón. Y entonces respiró y tosió, y jadeó y le dieron arcadas. Se oía otra alarma, pero a lo lejos. El viento le azotó el cuello. Estaban fuera. Solo tenían que bajar las escaleras que llevaban al patio, aunque en su cabeza todo seguía estando nublado y lleno de humo. A Luz le pareció oír voces en algún lugar cercano. Se dio la vuelta para intentar comprender lo que acababa de ocurrir, cómo habían conseguido atravesar aquella sombra negra, densa e impenetrable, y qué era lo que los había salvado. Luz podía sentir su ausencia. Casi deseó volver a buscarla. Pero el pasillo estaba tan oscuro, todavía le lloraban los ojos y no podía ver rastro de aquellas formas oscuras que se habían ido. Entonces surgió una columna de luz irregular, algo parecido en el tronco de un árbol con ramas. No, más bien se asemejaba a un torso con las extremidades largas y anchas. Una columna de luz casi violeta se sostenía en el aire sobre ellos. No tenía sentido, pero la luz le hizo pensar que Daniel estaba viendo cosas. Respiró profundamente e intentó parpadear para liberarse de las lágrimas que aún enturbiaban sus ojos, pero la luz seguía allí. Más que oírla, sintió su llamada, tranquilizadora, una canción de cuna en medio del campo de batalla. No vio venir la sombra. Los embistió a ambos con tanta fuerza que sus manos se separaron. Luz salió disparada por los aires. Cayó desplomada de pie de la escalera. Un quejido desesperado escapó de sus labios. Durante un larguísimo instante pareció que la cabeza iba a estallarle. Nunca había experimentado un dolor tan intenso y abrasador. Profirió un grito desgarrador en medio de la noche. Gritó la luz y en las sombras en alto. Aquello fue demasiado para ella. Cerró los ojos y se dejó vencer.